Maravilloso Jesús, porque hace una semana Dios nos habló de el hijo de la esclava, somos hijos del esclavo o hijos del esclavo, hijos de la libre. Maravilloso es Jesús, iglesia, porque la esclavitud y la ley es tremendamente... La ley no es mala, la ley la hizo Dios, la ley es perfecta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La ley no puede morir, la ley ahí está. La ley fue dada en el monte Sinaí cuando Dios se casa con su pueblo. Dios rescatando de la esclavitud a Egipto y lo lleva al desierto, y en el desierto era un proceso para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Pero en el monte Sinaí, si recuerdan, ahí Dios se casa con su pueblo y Dios le da los mandamientos, la ley. ¿Se acuerdan, verdad? Estoy recordando, me estoy regresando unos minutos de la prédica para que memoricemos y recordemos lo que vimos hace una semana. Y baja Moisés, y Moisés, por medio de Dios, Moisés le da al pueblo las tablas de la ley. Wow, maravilloso. Y ahí Dios se compromete con su pueblo en decir: yo estoy contigo, te voy a sacar, te voy a rescatar y te daré una tierra prometida, una tierra de bendición que yo prometo darte. Y Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo cumple. Maravilloso Jesús, poderoso Jesús, gloria al Rey. Él es grande, maravilloso. Y vamos a Romanos, al libro de Romanos. Acompáñame en esta travesía de este mediodía en tu Biblia. Esta vez te la voy a leer en Reina Valera. Romanos 7, 1, capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿están conmigo? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Otra vez. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y viene entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál es la ley, iglesia? ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos. Dios está hablando. Imagínate que estás en ese auditorio y que estás tú solo, tú sola. Imagínate que yo esté aquí solo, sin que nadie de ustedes esté, y que hay muchas puertas cerradas, pero solamente hay una puerta que dice privado, no acceder, no pasar esa puerta. Hay muchas puertas, pero solamente una puerta tiene un escrito que dice no acceder, privado. ¿Qué crees tú que va a pasar? Si yo estoy solo, nadie me ve, ¿crees tú que me van a hacer una curiosidad dentro de mí por saber si nadie me ve? Nadie, no hay cámaras escondidas ni nada, solamente estoy yo. No es un reality show. Y está ese letrero. Lo primero que va a despertar ese letrero es en mí algo que va a hacer que vaya a esa puerta que dice privado, no acceder. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que la ley de Moisés vino a darle al pueblo. Dios, Moisés, una ley perfecta que Dios hizo, una ley buena. No hay leyes relajadas, las leyes son tajantes, son leyes. Dios le da una ley al pueblo y esa ley era una regla de vida, la cual es perfecta, y se la dio a Moisés para que se la diera al pueblo. Pero esa ley lo único que vino a revelar es nuestra naturaleza caída como seres humanos. Sí, nuestra naturaleza caída. Cuando entró el pecado por la desobediencia por medio de Adán y Eva, ahí entró lo que Dios le había dado al hombre. Se separaron de Dios, ¿se acuerdan? Y la ley vino a eso,
a demostrarnos y a confrontarnos que no hay nada de bondad en nuestras vidas, que no hay nada bueno en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Y vamos a leer 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Ahora sí, ya les expliqué, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Conocen la ley? Amén. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, que mientras el hombre vive, la ley vive. Imagínate una persona que murió hace un año y que en los juzgados sale como culpable. Van a la tumba, le abren la tumba, sacan su cuerpo, sacan sus huesos y lo ponen tras las rejas. ¿Hacen eso? La ley ya no tiene efecto en alguien que ya murió. Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeto por la ley, ¿a quién? Al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Iglesia, aquí estamos leyendo Romanos, algo muy interesante, y esto va enfocado al tema de la ley y la gracia. ¿Por qué Dios nos está hablando mucho de esto? Porque si somos sinceros y bien sinceros nosotros con nosotros mismos, antes que con la gente y delante de Dios, sinceros, sabemos dónde estamos parados, si en la ley o estamos en la gracia. Pero ¿a qué vino Jesús? Y vamos para allá. Pero la Biblia nos dice una analogía del matrimonio, que mientras la mujer está viva, está casado ahorita con un marido perfecto, con el marido de la ley. Antes de Cristo así era la ley, un marido perfecto. Imagínate casada con un hombre bien estricto, bien perfecto. ¿Qué pasaría si se te cae la vasija de vidrio que llevabas en tus manos, que te había comprado tu esposo tan caro, y vas y se te cae y la quiebras, todo ese cristal de esa vasija? El marido perfecto te va a ir mal por ese marido perfecto. Te va a ir mal porque acuérdate que la ley demanda, ¿verdad? La ley demanda. Te va a ir mal porque así es la ley, porque es el marido perfecto. La ley no es mala, es la ley dada por Dios. Gloria a Dios. Y Dios se casa con su iglesia, y Dios demanda a su pueblo, se casa con su pueblo en el monte Sinaí, y Dios le dice a su pueblo: yo soy la ley. Por eso viene la analogía del matrimonio en Romanos 7. Pero, ¿sabes? Hay dos maridos: el marido ley y el marido gracia. Pero en ese entonces solamente estaba el marido ley antes de Cristo. Antes de Cristo estaba el marido ley. Pero la única forma en que podíamos liberarnos de ese marido, ahorita lo vamos a leer. Una es, pues, que la mujer muera para que quede, o que el marido muera para que la mujer quede, o que la mujer muera pues para que el marido quede libre. Sí, sí estamos. Entonces estamos pegados. La ley, lo que te exige la ley es ser religioso, ¿no? Lo confundimos y nos damos ser religioso. Vete de aquí hasta allá, golpéate para que te ganes el favor de Dios. Y no es así. Así no funciona. Esto no es así. La Biblia lo dice claramente. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Amén. Pero antes en la ley,
maravilloso porque Moisés representa la ley y representa la obediencia, pero de siervo. De siervo. Imagínate que un empresario ya de edad avanzada y está un poco cansado, su hijo ya mayor de edad, y le dice a su hijo: oye, hijo, ven, atiende los asuntos de mi empresa, atiéndelos. Sí, papá, claro que sí, voy a atenderlos. Y el hijo llega a la empresa y atiende la empresa porque es hijo. Pero los trabajadores, los compañeros que no son los dueños, sino que son siervos del dueño, trabajan diferente y obedecen diferente porque, ay, ya me va a poner a barrer, ay, ya me va a poner a hacer este reporte, ay, tengo que presentar. Pero el hijo dice: yo barro, yo hago este reporte porque es mi padre el dueño de esta empresa. Y la obediencia, hay dos tipos de obediencia: la obediencia de siervo y la obediencia de hijo. Entonces Moisés representa la obediencia de siervo, una obediencia que demanda. Si no cumples, pagas. Si no lo haces, pagas. Si no lo haces, pum, 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 la ley. Pero la única manera de ser libres de ese marido, iglesia, pues era cumpliendo la ley. Pero Dios sabía que nadie de nosotros en nuestra condición humana iba a poder cumplir la ley. Nadie, ni siquiera los sacerdotes, los fariseos, los sumos sacerdotes de la época. Nadie. Y vamos a seguir leyendo. Me quedé en Romanos 7. ¿7 qué? 7:4. Lo voy a leer de nuevo. Así también, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de qué? ¿De otro qué? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para iglesia. ¿A qué vino Jesús a nuestras vidas? Mira, viene Jesús y nos dice: Pablo, estás en la ley, yo vengo, estás casado con la ley, yo muero, Pablo, por ti, para que seas libre. Porque la única forma de que seas libre de esa esclavitud en la cual fuiste y estás siendo demandado es que yo venga. Pablo, aquí estás, Pablo, vamos a morir para que seas libre de esa ley. Y muere, Pablo, yo muero contigo, Pablo, pero ¿qué crees? Yo resucito, Pablo, y tú resucitas conmigo. Y ahora ya no eres esposo de la ley, ahora estás casado con la gracia, Pablo. Eso es lo que hizo Jesús, iglesia. Eso es lo que hizo Jesús, a quitarnos esa parte de la ley que no es mala, es buena porque la hizo Dios, es perfecta. Pero Jesús vino a sacarnos de ahí para traernos a esta libertad gloriosa de la gracia. Pero yo les dije hace una semana, la gracia es para la gente madura y la ley no. Porque la gente madura entiende la gracia, y la obediencia en la gracia es una obediencia con amor. Una obediencia, yo doy no porque tengo que dar, porque me lo exigen. Yo doy y siembro porque amo a Jesús. Es la gran diferencia, la gran y enorme diferencia. Por eso crea rebeldía, por eso crea coraje, por eso crea contienda, porque estamos esclavizados a la ley. Estamos arraigados en la ley. Eso crea enojo, contienda, división, coraje, porque seguimos casados con alguien que ya no me corresponde. Jesús murió para cumplir esa ley y trasladarme para acá. Terrible es eso, imagínate, cuando ya las puertas de una prisión están abiertas y nos metemos. ¿Para qué me meto de algo que sé que mi posición es acá? Somos esclavos de nuestras propias emociones. Terrible. Las emociones crean caos, terrible caos dentro de mí. Tristeza, depresión, apatía, indiferencia, rebeldía, coraje.
Y eso causa muerte. Y lo leímos. Y te lo voy a leer, vamos, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos ¿a qué? A la ley mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo, para que seáis de otro. Somos de otro, iglesia. Nuestro novio es Cristo, es el novio de la iglesia. Aleluya. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Te leo rápidamente Juan 1:17, un paréntesis, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. ¿Sabes? La pastora nos ha predicado sobre la historia de Boaz y Ruth. ¿Se acuerdan la historia de Boaz y Ruth? ¿Sí? Ruth quedó viuda, ¿se acuerdan? Y se va y se regresa y se va con su suéter, o sea, con su suegra. ¿A dónde? ¿A dónde se va con su suéter? A Judá. Se va a Judá. Y sabes lo que dice Deuteronomio 23:3, antes de continuar. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Dios está hablando. No entrarán amonita ni moabita. O sea, estas dos palabras que acabo de mencionar es gente que vivía en esa región, como si fueran: no entrarán los torreonenses ni los gómez palatinos a la congregación de Jehová. Así. Entonces Ruth no era de Judá, o sea, no era de la tierra de Judá, era moabita. Pero la ley decía que no podían entrar, ¿sabes? Vos representa a Jesús y Ruth representa a la iglesia. No podíamos entrar, iglesia, no merecíamos nada. Tan justos, tan santos que somos, pero no merecíamos nada. La Biblia dice que no podían entrar, mas sin embargo, si tú lees Mateo, ahí vienen 4 mujeres mencionadas y una de ellas es Ruth. Entró a la congregación de Jehová por medio de la gracia y el favor de Dios, sin merecerlo. Poderoso es Jesús, poderoso es Jesús. Eso es la gracia, sin merecerlo. Pero leímos en Romanos 7:4, dice: a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto, diga conmigo, fruto para Dios. Fruto para Dios. O sea, Romanos 7:5, voy a leerte Romanos 7:5. ¿Estás conmigo? 7:5. Porque mientras estabas en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. ¿Dónde obraban? En mí, llevando fruto para, fíjate, estando en la ley, en la carne, llevamos fruto para muerte, y estando en la gracia llevamos fruto para, hay 2 frutos, iglesia: fruto para muerte y fruto para vida. 2 frutos. Dios me ha dado y les he dado que en 3 semanas anteriores que la muerte entra. Yo les había dicho que entra de diferentes formas a nuestra casa. No me refiero a la muerte física, sino a la muerte espiritual, cuando afecta algo ya dentro de mi corazón, cuando ya entró algo, un dardo, una emoción que se ha hecho raíz dentro de mí. Esa emoción se puede convertir en algo terrible en mi vida, que puede destruir familias, puede destruir matrimonios, puede destruirme a mi propia vida, y de ahí se radican suicidios, depresión, tristeza, opresión, todo lo que quieras añadirle. Cuando ya entra esa parte en mí,
¿Por qué entra, iglesia? Porque estoy en la ley, estoy en la carne. Pues ¿sabes por qué? Porque el enemigo quiere que te enfoques tanto en tu problema, en tu proceso. Es mi proceso, Pablo. ¿Cuál proceso? En el proceso no hemos entendido que debemos de enfocarnos en Jesús. En el proceso de enfocarnos en Cristo, en Jesús, en su palabra. Porque hay un puente, iglesia, entre la carne y el espíritu. Hay un puente. Sabemos que es en la carne y que es el espíritu, pero no sabemos cómo entrar en el espíritu, porque en el espíritu producimos vida y son obras para Dios. Pero hay un puente entre la ley y entre la gracia, entre la muerte y la vida hay un puente. ¿Y cuál es ese puente? Y decimos, yo me enfoco ahorita en mi proceso. Es que en mi proceso no debo de enfocarme en el resultado. Estamos mal enfocados en el resultado de mi proceso. Quiero llegar aquí. Yo oro todos los días porque quiero llegar aquí. Quiero que Dios me dé este bote de agua. Por eso oro, por eso ayuno en la carne. Por eso oro en la carne. Miren, los musulmanes saben orar. Ellos oran, los musulmanes. Los budistas oran. Porque hay oración en la carne también. Y a veces el cristiano ora en la carne. A veces decimos, ora por algo. Y ese algo le mete todo lo de su cosecha. ¿Por qué? Porque está en la carne. Está en la humanidad. Y no vemos resultados porque estamos en la carne. No, estamos en la gracia, Pablo. Sí, en la dispensación de la gracia. Pero tú estás en la ley. En la ley, uno de los síntomas cuando estamos en la ley es que empezamos a ver defecto en todo. Aguas, porque es cuando empezamos a ver defectos ya. Por eso yo les dije, si me van a ver a mí ya perdieron. Y no se van a llevar nada, pero si ustedes ven al que está dentro de mí, que es Jesús, se van a llevar todo en esta tarde, iglesia. Toda la gracia, toda la fuente de esa agua viva. Uno de los síntomas cuando estamos en la ley que produce muerte es cuando empezamos a ver ya muros con tranchetes, cuando ya empezamos a ver todo mal. Ya hasta las luces te lo ves mal, ya hasta las paredes las ves mal, ya hasta mis tenis los ves mal, ya todo vemos mal. Es uno de los síntomas cuando estamos en la ley que representa la ¿qué? La carne. Mi humanidad, mi naturaleza caída, de algo que Jesús ya hizo, de algo que Jesús ya me había dicho, vente para acá, Pablo. Pero ¿de qué me sirve, Pablo, enfocarme en Jesús, en mi proceso, si yo lo que quiero es que esta chica o este chico me diga que sí, porque me gusta, porque estoy enamorado, o quiero que Dios haga esto, o quiero que Dios haga esto, lo otro, que al cabo que yo me voy, Pablo, y puedo hacer lo que sea, porque Dios es misericordioso, Dios es gracia, Pablo. Wow, qué terrible es decir así. Qué terrible pensar, iglesia, que tenemos licencia para pecar. Cuando somos libres verdaderamente de la ley, operamos en la verdadera santidad que es la gracia. Pero solo cuando operamos en la gracia. ¿Están muy serios? Jesús nos quiere enseñar esto porque estamos arraigados, muy arraigados aquí, muy arraigados. No lo suelto en lo que me conviene. Nada más en lo que me conviene, porque en otras cosas sí, en otras cosas no, en otras cosas sí, en otras cosas no. No estoy hablando de perfección, no nos confundamos. Abraham estaba en el desierto, en la carpa con su esposa Sara, su mujer. En el Antiguo Testamento no habla de esposo o de esposa, lo dice como mi mujer, mi Señor, mi mujer. Y venían 3 hombres, ¿se acuerdan? Venían 3 hombres con Sara, con Abraham. Y se le presenta Dios a Abraham en humanidad, en una forma humana. Véngase mi Señor, siéntese bajo esta sombra, este árbol. Y le da agua. Y Dios le dice a Abraham, dentro de un año, Abraham, vas a tener un hijo. Vas a producir, Abraham, algo bueno dentro de un año. Y dicen que Sara estaba acá y se rió. Sara se rió porque Abraham, ¿qué edad tenía Abraham? Casi 100 años, ¿no?
y le llevaba 10 años a su mujer, Sara. Y aquí está algo muy clave de lo que estoy hablando en esta tarde, iglesia. Sara dice, voy a leerlo. Bueno, no voy a leer, pero Sara dice, le dice el Señor, ¿te reíste, Sara? Sara, no me reí, me reí por dentro. Pero dice, en lo primero que se enfoca Sara, tendré placer. Tendré placer. Eso dice la Biblia, dice, tendré placer si mi esposo ya está grande y yo ya me pasó la costumbre que le pasa a las mujeres. Pero Sara no se enfocó en el fruto, se enfocó en el placer. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo, vengan. Es en Génesis. Vamos a Génesis, acompáñenme en Génesis 18:12. Te lo voy a leer en NTV, lo puedes leer en cualquier versión. Dice, así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? A ver, ¿cuántos de aquí, los casados? Quiero pensar, los casados, sabemos que en la intimidad, es que muchos adolescentes, Chihuahua, en la unión entre un esposo y una esposa, iglesia, la unión y la intimidad no es nada difícil. ¿Verdad que no es nada difícil? Y esa intimidad entre un matrimonio sale un fruto en pañales, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sale un fruto en pañales? En una unión entre un marido, una marida, una intimidad que no es nada difícil, sale niñito con sus pañales. Y dice Sara, yo disfrutaré semejante placer con el viejillo este. Iglesia, en aquel entonces no había algo que te empujara de perdido para que, órale, un arrancador, ¿verdad? No había nada. Y Sara se rió. Ella pensó en sentir placer con Abraham. Iglesia, lo vamos a explicar de otra manera. Cuando encuentres placer en Jesús, dentro de tu proceso, dentro de tu dolor, dentro de tu necesidad, cuando encuentres placer en Jesús, va a salir ese fruto, esa obra, donde ya no estás en la carne y en la ley, sino estás en la gracia, en el Espíritu. Y va a salir de esa unión entre Jesús y tú, esa intimidad placentera, la cual no es difícil. Van a ser un fruto para Dios. No es difícil. No es difícil, iglesia. Este fruto es un fruto de que des ese paso, de que te enamores de Jesús. Mira, conozco a una persona, no quiero decir si es mujer o es varón porque no quiero darte pistas, pero esta persona está viviendo paralelamente una situación complicada, pero paralelamente está viviendo un encuentro de amor y de intimidad poderosa, fuerte, arraigada en Jesús. Y esa intimidad fuerte en Jesús, cuando tú estás ahí, tú te trasladas de la ley, te trasladas a la gracia, te trasladas al poder de Dios obrando a través de tu vida, no por tu conocimiento, no por mi capacidad, no es con fuerza, no es con poder, sino es por medio de su Espíritu Santo, con ese nuevo marido que tenemos, que es la gracia. Nuestro marido ley, ahí está, pero vino nuestro marido gracia, se murió
se murió y resucitó, y ahora estamos casados con Jesús, o nos vamos a casar con Jesús, pero Jesús vino a trasladarnos a otro nivel, iglesia, y quiere que experimentemos y nos enamoremos para llevar fruto para Dios, fruto para Dios. Por eso Abraham, antes de que comenzara la ley, Abraham es antes de la ley. Por si no lo sabías, la gente piensa que Abraham, por estar en el Antiguo Testamento, era de la ley, pero la ley surge hasta Moisés, generaciones después. Pero por eso cuando Dios le cumple la palabra a Abraham y nace Isaac, un fruto para Dios, salió un fruto para Dios, era Isaac, un hijo entre Sara, la del semejante placer, dijo, pues tuvo placer, y nació Isaac. Nace Isaac, después de un año, ya siendo viejos, sale Isaac, su hijo, chiquito, estaba chiquito, Isaaccito, güerito, blanquito, ojos de color, no dice eso, pero entonces Dios le pide a Abraham, dame a Isaac. Lo que tanto te tardaste en darme, ahora me lo estás quitando. Por eso Abraham jamás cuestionó a Dios. Por eso a Dios le agradó tanto. Y por eso en Génesis 18 Dios dice, juro Abraham, por mi nombre, que por cuanto no me negaste a mi hijo, por cuanto no me negaste lo que tú tanto añoraste por años, lo que tú tanto esperaste por años. Imagínate que Abraham hubiera estado en la carne. No, Dios, no, nos olvidamos que lo que Dios nos dio no es nuestro, es para una obra. ¿Para quién? Es para Dios. Entonces Abraham le dijo, Dios, ahí está mi hijo, aquí está el altar, aquí está Isaac, Señor, es tuyo. Y cuando ya tenía el cuchillo aquí, Abraham, porque Dios conoce nuestros corazones, iglesia, puede ser que Abraham haya actuado como que lo voy a matar, pero por dentro Abraham ya lo había entregado desde antes, desde su corazón. Abraham ya lo había dado a su hijo. Abraham ya lo había dado. Cuando disponemos nuestro corazón desde antes, ahí Dios ya tomó tu ofrenda agradable. Ahí Dios ya tomó tu corazón. Entonces cuando iba a hacer esto, Dios le dice, no, Abraham, no lo mates, porque sé que ya me lo entregaste. Lo que yo te di no fue por ti, fue por mi favor y mi misericordia. Y Abraham operó en la gracia, iglesia, en la gracia. Entonces nos enfocamos en prosperar. Y si quieres tener éxito, hazlo con tu fuerza. Lo puedes hacer con tu fuerza. Yo te recomiendo en esta tarde que no lo hagas con tu fuerza, porque eso te va a desgastar, sino que lo hagas por el poder del Espíritu Santo. Y tenemos derecho, ¿sabes por qué? Por medio de Jesús, por medio de la gracia, porque ya Jesús nos trasladó de la ley, nos trasladó a la gracia. Tenemos ya ese privilegio, porque sabes, tú no viniste a Dios, Dios te trajo en esta tarde. Dios te escogió antes de que tú vinieras a Él. Él pensó en ti. Por eso estás aquí sentado en este tiempo, en esta época, en tiempos finales. Estamos en la recta final, iglesia, de acontecimientos poderosos, tremendos que vienen para la humanidad. Lo creamos o no lo creamos, vienen acontecimientos peligrosos, principios de dolores. Viene fuerte a la humanidad, fuerte. Pero así como viene fuerte el poder del Espíritu para su iglesia, que eres tú y que soy yo, también viene fuerte y más fuerte que nunca, y más almas van a conocer la gracia, van a conocer a Jesús. Y entre más te acercas a Jesús, hay verdadera santidad y estás en el Espíritu. Pero hay un puente entre la ley y la gracia, hay un puente, y ese puente hoy lo tienes que conocer, y hoy te lo voy a decir. Hay un puente, iglesia. ¿Quieres saber cuál es? Vamos al Salmo 40, perdón. Lo tenía aquí, se me fue. Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40. Permítanme. ¿Están contentos? ¿Son hijos de la esclava? No, ¿de qué?
Ahí voy, ese se traba, está iPad ya está viejito. Te lo voy a leer en Reina Valera. Dice: pacientemente esperé a quién. Pacientemente qué. Pacientemente esperé a quién. Pacientemente, pacientemente. Ahorita lo vamos leyendo. Pacientemente, pacientemente. Pacientemente viene de la palabra, del verbo. De esperar, de paciencia, paciencia. Pacientemente esperé. ¿Y qué más dice? Lo pueden leer fuerte. Y se inclinó a mí y oyó qué. Ok. La carne y el espíritu. Hay un puente. Significa esperé pacientemente. ¿A quién? Llegamos, mis peticiones, y ya me voy. Pacientemente, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y regreso a la meditación, iglesia. Es un tema importante. Yo les decía que los musulmanes, ellos saben, inclusive el enemigo sabe lo poderoso que es la meditación. Pero nosotros no meditamos en nuestro espíritu. Meditamos en el Espíritu Santo que fue depositado en nosotros cuando recibimos a Jesús. Y entonces dice: esperé pacientemente a Jehová. La paciencia, la paciencia. Los que esperan en Jehová, ¿qué? Los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas. Esperar en Jehová, esperar en Él, en reposo, en quietud, porque somos así, estamos acelerados y estar quietos no es fácil. Estar quietos es complicado, iglesia, porque estamos acelerados en un mundo que es más acelerado pero hay un puente que es la paciencia. Esperé. Y cuando tú esperas pacientemente en Jehová, hay en quietud, hay en reposo, en tu habitación, en tu recámara, en tu sala. Ya cuando se duerman, póstrate, ora a Dios, ora lo que necesitas, adóralo y quédate ahí postrado. Espera en Jehová, espera a su Espíritu Santo, espera que Él te dé esa palabra de vida que va a ser revelada, porque esa palabra, cuando te sea revelada ahí en el lugar secreto, en el reposo, fíjate lo que dice, y Él se fijó en mí. ¿Y qué oyó? Solamente ahí, ¿qué oyó Dios? Y cuando Dios escucha tu clamor, que sigue en el 2, me sacó del pozo de la desesperación, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque solamente en el Espíritu, en la gracia, vas a ver resultados. Pero estamos en la carne, en la ley. No puedes ver resultados en la carne. Aunque ores en la carne, aunque declares en la carne, aunque veas prédicas en la carne, no vas a ver resultados hasta que pases a la gracia, al Espíritu, y vas a producir fruto para Dios. Solamente así. Oramos en la carne, obramos en la ley, pero necesitamos la gracia. Y ese puente es esperar pacientemente. Y Él escucha tu clamor y te saca del pozo de la desesperación en el cual te encuentras en esta tarde. Y después dice el Salmo que produce en ti un cántico nuevo de adoración. Por eso no puedo alabar a Dios, no puedo levantarme. Me molesta la música, me molesta el ruido, me molesta. Pero cuando estaba en Mundo Corona, en PQ, cuando estaba ahí, hasta quería que me dieran las luces así y no me molestaba. Pero hoy ya, iglesia,
En la carne, lo único que se produce es muerte. Oramos, hacemos en la carne. No estoy hablando de pasividad. Jesús fue el hombre más activo de la tierra, que en 3 años cumplió su ministerio. Y dice la palabra de Dios que si hubieran escrito todos los milagros y todo lo que hizo Jesús, no cabría en la Biblia, en un libro. Lo que vamos a seguir leyendo y me regreso a Romanos. ¿Están conmigo? ¿Están contentos? Entonces, mientras vivamos, iglesia, nosotros, la ley tiene jurisdicción contra nosotros. Mientras estemos en la ley y estemos en la carne, la ley va a tener jurisdicción contra nosotros, porque nos va a demandar. Porque aquí dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. O sea, si vivimos en la carne, la ley tiene jurisdicción. Por eso a veces decimos, ¿cómo, Dios? Hay jurisdicción, Pablo, está sobrando. Pero si morimos en Cristo, Él ya lo hizo. Pero nosotros, si nos metemos y creemos, somos libres de esa jurisdicción en esta tarde y pasas a la gracia. Amén. Aleluya. Y vamos a Romanos 8. Si me acompañan, Romanos 8. Romanos 8, 3. La ley de Moisés no podía salvarnos. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. La estoy leyendo en NTV. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El pecado tiene un poder. Nos domina, iglesia. El pecado nos domina. La carne nos domina a todos, nuestra humanidad. Pero en nuestra gracia, en la vida diaria, debemos aprender a vivir en esa gracia por lo que Cristo hizo por nuestras vidas, donde Dios no quiere nada de nuestra fuerza, nada de nuestras habilidades, solamente nuestro corazón, para que tengamos obediencia de hijo y no obediencia de siervo. Obediencia, lo hago porque te amo, Señor. Lo hago porque te amo, Jesús. Me acerco, te amo, Jesús. Lo hago porque te amo, Jesús. Como Abraham lo dio porque amaba a Dios. Dio a Isaac porque amaba a Dios. Y Dios le dijo, lo juro, Abraham, que te bendeciré y te multiplicaré por causa que no negaste lo que yo mismo te di y te estaba pidiendo. ¿Sí sabías que Dios da y Dios quita? ¿Sí sabíamos eso? Romanos 8:3. Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía en nosotros, que tenía sobre nosotros. Y aquí viene Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley, necesitamos saber cuál es la justicia de la ley, iglesia. Para que la justicia de la ley, ¿qué? Romanos 8:4, Reina Valera. Para que la justicia de la ley, ¿qué? Se cumpliese por nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Lo voy a leer de nuevo. Para que la justicia de la ley se cumpliese por nosotros. Reina Valera no dice por. Otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese por nosotros. Nosotros, o sea, no por ti, sino en nosotros. O sea, no tenemos que hacer nada sino que se cumpla la justicia de la ley. ¿Sabes cuál es la justicia de la ley? El amor del Padre en nosotros, manifestado
manifestado en nosotros. La ley, la justicia es el amor en nosotros, el amor al prójimo, el amor al prójimo, el amor al prójimo. Mi carne no puede amar al que no me ama. Mi carne ama al que me ama, pero al que no me ama, a mi carne no le cae bien. ¿Verdad que no? Pero para que se cumpla, eso se cumpla en nosotros, tenemos que estar en el Espíritu. Por eso no te confundas, que la espiritualidad no es el que habla en lenguas, no es el que acá y que Rambo saca la bazuca, saca la manga larga. No, eso no es la espiritualidad. Eso no te debe de llamar la atención. Bien dice en Corintios, eso no es el amor. ¿Qué pasa si oro en lenguas si no amo a nadie? Si oro 10 horas si no amo a nadie. Ni siquiera no puedo amar a Dios. No es cierto. No puedes amarlo si no amas al prójimo. No es cierto. Es una mentira. Es una mentira. No sirve nada dar si no hay amor. No tienes sembrar si no hay amor. Pues ahí le van, para que no digan, ahí va. No, ni lo hagas. Dios no lo necesita. Dios, si te pide, es para bendecirte a ti, iglesia. No para bendecir. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Sin amor no sirve. Eso es lo que estoy hablando ahorita. En Cristo, solamente en Cristo puede fluir ese amor, en esa gracia, ese amor por Jesús. Necesitamos paz, amén. ¿Cuántos quieren paz? Yo quiero paz. Obra para Dios, obras para Dios, obras para Dios. Amor, amor, amor. Y ya viene la obediencia, no de siervo, no obediencia que molesta, no obediencia que me saca coraje, sino una obediencia de gracia. Aleluya, de hijo. Estamos en ese proceso, iglesia. No te enfoques en el proceso. Enfócate dentro del proceso a enamorarte y a estar más cerca de Jesús por medio de la palabra. Enfócate en Jesús en medio de tu proceso y te aseguro que todo va a cambiar en tu vida. Suelta tu proceso, mi enfermedad, mi necesidad, mi proceso, porque quiero que Dios me haga rico, que Dios me haga próspero, que Dios me haga que tenga 20,000 cosas. Es que no estoy diciendo que eso está mal. No estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que el enfoque principal debe ser tener una intimidad con Jesús, y eso va a producir el fruto que tanto estás buscando. Dentro de un año, iglesia, dentro de un año, le dijo Dios a Abraham, dentro de un año, Abraham. Sara se rió, pero Sara se enfocó en el placer. Yo te digo en esta tarde, enfócate en el placer de conocer y enamorarte de Jesucristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. A todas nuestras ovejitas online que nos ven en este segundo servicio en Veraca, transmitiendo desde Torreón para todo el mundo, amén. Te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Jesucristo es el único que te proporciona esa gracia que tanto has buscado, ese favor en el cual te has esforzado durante años. Pero eso, mira, Él lo hace en un momento. Jesús te ama. Esto es Veraca, tierra de bendición. Maravilloso Jesús.